Ya lo logré, Char. Muchas gracias, doña Olga. Justo a tiempo. Vamos a iniciar justamente, así que bienvenida. Gracias. Em, bueno, vamos a dar inicio entonces a estas pláticas de plástico, realmente las penúltimas del año. Muchísimas gracias porque sé que muchas de las personas que nos acompañan el día de hoy han estado a lo largo de todo el año, incluso el año pasado, uniéndose a estos debates que desarrollamos desde el PNUD en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, para llevar también información de una manera sencilla y ágil, ¿verdad?, a todas las personas y dialogar un poco sobre esta problemática de la contaminación de residuos sólidos, principalmente residuos plásticos, ¿verdad? Así que antes de comenzar formalmente, queremos brindarles algunas recomendaciones técnicas para que todos y todas podamos disfrutar plenamente de esta sesión. Por favor, mantengan sus micrófonos en silencio durante toda la presentación. Si tienen consultas o comentarios, pueden ir escribiéndolos en el chat y en cualquier momento nuestro equipo va a estar atento para retomarlos más adelante en un espacio de diálogo con los panelistas que tendremos al final de las presentaciones. Esta sesión está siendo grabada para fines educativos y sobre todo de memoria institucional. Si prefieren no aparecer en la grabación, pues pueden mantener sus cámaras apagadas sin ningún problema. Así que, como les decía, bienvenidos y bienvenidas a esta penúltima plática de plástico. A nombre del Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, les agradecemos profundamente su presencia en esta nueva sesión de diálogo titulada De residuos a relatos, comunicación con propósito. Un espacio justamente para reflexionar sobre cómo transformamos esos desafíos ambientales desde la comunicación asertiva y con un propósito y con historias que movilicen, eduquen y generen acción, por supuesto. Hoy nos reúne justamente un propósito común, que es dar voz a la sostenibilidad, aprendiendo de experiencias de comunicación efectiva, responsable y con impacto, que diversos medios pues hoy van a compartir también con nosotros. Para iniciar, tenemos el gusto de escuchar a doña Olga Segura, coordinadora de Planificación en Gestión Integral de Residuos y Economía Circular del Ministerio de Salud, quien además participa en el Comité Técnico del proyecto Consumo 180, quien además da origen a estos espacios y quien nos va a dirigir unas palabras de bienvenida. Adelante, doña Olga, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Charlene. Un gusto saludarlos a todos y todas. Agradecemos, como indicaba Charlene hace un momentito, que a lo largo de todo este año ustedes hayan sido parte de todas estas pláticas y en nombre del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente, de la Oficina de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD en Costa Rica, muy contentos de que hoy, el día de hoy vayamos a hablar precisamente de la información, de cómo esa información y esa comunicación nos sirven para la toma de decisiones. Agradecemos muchísimo a los expositores del día de hoy, que sabemos que también están haciendo su esfuerzo para estar con nosotros y para compartir sus criterios y sus apreciaciones. Y de nuevo, siéntanse en la libertad de realizar las consultas y los comentarios que consideren pertinentes en el chat. Gracias y que sea una reunión, una sesión donde realmente compartamos y conozcamos un poquito más de todo el esfuerzo que se realiza a través de todas las organizaciones para que este tema llegue día con día a los hogares de Costa Rica. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, doña Olga. Y a continuación, cedemos la palabra a Melania Santos, oficial de monitoreo del proyecto Consumo 180, quien además tiene unas breves palabras también de bienvenida a este evento. Adelante, Melania. Muchas gracias, Charlene. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. Yo creo que más bien agradecemos nuevamente a doña Olga con esas palabras tan lindas y simplemente por parte del proyecto reiterar en la importancia de la comunicación. Para nosotros es un valor en realidad dentro de lo que ha sido todo el proceso de implementación. Así es que a lo largo de todo este año y desde el año 2024, las personas nos han estado apoyando con la participación en este tipo de espacios y esperamos que sea de gran provecho. Creo que nada más que agregar. El agradecimiento a las personas que nos acompañan el día de hoy, de las ONG, del sector privado, de la academia, del sector público. Esperamos que podamos transmitir una serie de estrategias y de buenas prácticas para facilitar la comunicación y tener mayor incidencia a nivel de sostenibilidad y en esta lucha contra la contaminación por plásticos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Melania, por tus palabras. Bueno, durante esta sesión tendremos la oportunidad de escuchar a destacadas voces del ámbito académico, institucional y mediático, quienes compartirán sus experiencias y perspectivas sobre cómo comunicar con propósito en torno al manejo responsable de los residuos, especialmente del plástico. Va a ser una conversación muy dinámica, un poco diferente a las sesiones que hemos tenido de previo, en la que cada participante dispondrá de alrededor de 8 minutos para responder una pregunta orientadora. Al final vamos a tener una pregunta conjunta para todos y todas para cerrar con una reflexión común y procederemos luego a ese espacio de diálogo con toda nuestra audiencia. Rápidamente les presento a nuestros panelistas, así que nos complace darle la bienvenida a doña Maribel Quirós. Doña Maribel es directora de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional y del espacio informativo Una Mirada, con una amplia trayectoria en comunicación universitaria y en divulgación de temas de sostenibilidad. Doña Maribel ha impulsado iniciativas que buscan acercar el conocimiento académico a la sociedad, promoviendo una cultura ambiental consciente, crítica y comprometida con el cambio. También tenemos el honor de contar con don Bernie Vargas, fundador, comunicador y creador de contenido en Código R, una plataforma que promueve la educación ambiental y la gestión responsable de los residuos a través de la comunicación digital, con una trayectoria enfocada principalmente en conectar la sostenibilidad con audiencias jóvenes y en traducir los temas ambientales a un lenguaje accesible y atractivo. También tenemos a doña Jennifer Rojas, periodista ambiental y miembro del equipo de Ruta al Clima, una organización dedicada a fortalecer la comunicación y la acción frente al cambio climático. Doña Jennifer cuenta con una destacada experiencia en la cobertura y análisis de temas ambientales, con un enfoque en justicia climática, participación ciudadana y sostenibilidad. Nos acompaña además doña Noelia Esquivel, directora, editora y periodista de La Voz de Guanacaste, un medio regional independiente que se ha consolidado como un referente en el periodismo comunitario y de investigación en Costa Rica. Doña Noelia ha dedicado su trabajo a visibilizar historias locales con impacto social y ambiental, resaltando siempre la importancia de la transparencia, la participación ciudadana y la comunicación como una herramienta para el desarrollo sostenible. Y finalmente nos acompaña doña Valentina París, estratega de sostenibilidad en Próxima Comunicaciones y colaboradora de eCoins, una iniciativa reconocida por promover el consumo responsable y la economía circular en toda la región, y que ha trabajado en el diseño y la implementación de campañas creativas e innovadoras que buscan conectar a las personas con la acción ambiental desde una perspectiva positiva y transformadora. Muchísimas gracias a todos, todas por acompañarnos el día de hoy. Y sin más, pues entonces procedemos a las preguntas. Doña Maribel, iniciamos con usted y quisiéramos que nos cuente qué estrategias utiliza la universidad para que los mensajes sobre sostenibilidad y residuos sean claros, efectivos y lleguen a toda la comunidad educativa. Y además den a conocer los esfuerzos investigativos a los actores clave y de los actores de la academia también hacia fuera de la universidad. Si nos comenta un poco sobre esto. Muchas gracias por la invitación. Sí, para mí es un gusto compartir con ustedes la experiencia que ha tenido la Universidad Nacional en esta materia. Vamos a compartir. Hoy el internet anda medio lerdo aquí en Heredia, así que muy bien. Como les decía, vamos a compartirles una experiencia que he tenido en la comunicación institucional de la Universidad Nacional en la construcción de una cultura ambiental. Esta construcción de esta cultura ambiental, ay, no me deja pasar la presentación. Bueno, vamos a ver, aquí. Esta construcción de una cultura ambiental está a cargo del programa Una Campus Sostenible de la Universidad Nacional, que trabaja en diferentes áreas, como pueden visibilizarlas aquí, no me voy a detener en ellas, que desde el 2011, un poco para generar una serie de cambios a nivel universitario que se suman precisamente a la construcción de esta cultura ambiental. Las áreas estratégicas institucionales que se han visto vinculadas son el departamento financiero, que es el que lleva como el control de los recursos, el área de planificación, que se encarga de todo lo que tiene que ver con planificar las obras presentes y futuras de la universidad, la proveeduría institucional, que trabaja con el tema de las compras verdes,
todo lo que tiene que ver con servicios generales, que es todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la infraestructura de la universidad y vigila, ¿verdad?, con que todo el mantenimiento de jardines, la iluminación y todo, pues responda a las pautas de ser amigables con el ambiente. La parte administrativa, en lo que es la gestión general de recursos. Los estudiantes son una parte muy fundamental en este tema y los funcionarios, sobre todo en la parte de las actividades de voluntariado y participación en las diferentes actividades que se convocan. Por supuesto, está el área de investigación y extensión, donde la academia genera el conocimiento necesario tanto para generar cambios en diferentes sectores del país en torno al tema ambiental, como también para transferir este conocimiento a las comunidades para que ellas se empoderen y también pues se vuelvan protagonistas en las diferentes acciones que se puedan impulsar en este sentido. Y por supuesto el área de comunicación y relaciones públicas, que son las aliadas estratégicas en la generación y en el compartir los mensajes que se traducen hacia la comunidad universitaria y también nacional, un poco para fortalecer esa cultura ambiental que les comentaba. Hay varias acciones que se han desarrollado de una campus sostenible que tienen que ver con políticas y acciones institucionales tendientes precisamente a cambiar todas esas acciones universitarias y actitudes universitarias con el fin de fortalecer la cultura ambiental, todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos de todo tipo, la gestión del centro de acopio, las campañas anuales que se hacen para reducir el consumo de agua, luz, energía y papel, y las efemérides que se celebran, que son las del Día del Reciclaje, del Ambiente y el Día Sin Humo, entre otros. También se hacen una serie de ferias y capacitaciones abiertas al público y a la comunidad universitaria con el fin de que se vaya transfiriendo el conocimiento necesario para hacer el cambio de actitudes, las actividades de voluntariado, tanto dentro como fuera de los campus universitarios, porque también se visitan comunidades para apoyarlas en este sentido, y una parte muy importante que es la certificación Ecooficinas, mediante la cual las oficinas de la Universidad Nacional se someten todos los años a una evaluación que termina con una certificación que les reconoce sus esfuerzos por colaborar en la promoción de la cultura ambiental en la Universidad Nacional. Estos son como los grandes resultados que ha tenido la universidad en esta materia, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el ahorro entre el 2011 y el 2024, lo que tiene que ver con la energía eléctrica, una disminución del 20%, en agua una disminución del 35%, en uso de combustible una disminución del 33%, en lo que es uso de papel bajó en un 75% el uso, y los residuos aprovechables, que incluyen diferentes tipos, y por supuesto, pues el plástico, que es el que a ustedes les interesa, bajó en un 31% en este periodo que estamos comentando. A este esfuerzo entonces se suma la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, que es la instancia encargada de la divulgación externa de la UNA mediante la producción de materiales en múltiples formatos que coadyuvan en el cumplimiento de la misión y la visión institucionales a través de 23 productos y servicios de comunicación que están a disposición de las diferentes unidades y comunidades que conforman la Universidad Nacional. ¿Cómo se conjuga esto en el tema de la promoción de la cultura ambiental? Bueno, a través de nuestra plataforma Una Comunica, se divulga constantemente todo lo que tiene que ver con el quehacer de Campus Sostenible, las actividades que convoca, los eventos, y también se convoca a la prensa nacional, se envía información para que esta información llegue tanto a la comunidad universitaria como a la comunidad nacional. También se les ha apoyado en las campañas que les mencionaba. Aquí tenemos un ejemplo de las campañas que se están desarrollando para ahorro de energía, ahorro de combustible, ahorro de papel y el cuidado del agua, así como el tema de la ecoficina, lo que tiene que ver con la gestión de residuos sólidos y también lo que tiene que ver con la gestión de residuos valorizables desde la Universidad Nacional. Em, Esto también se hacen se comparten también los resultados de las diferentes investigaciones que realiza la Universidad Nacional en materia de ambiente, que se comparten tanto con la comunidad universitaria como con la comunidad nacional e internacional, tanto a través de los medios de comunicación locales como a través de los propios medios que tiene la universidad. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de lo que ha publicado la plataforma Una Comunica,
A la par, pues tenemos del periódico Campus, que constantemente en todas sus ediciones de febrero a diciembre publica reportajes y noticias asociados con la gestión ambiental desde la Universidad Nacional y la promoción de investigaciones y proyectos de extensión también en diferentes comunidades. Aparte de eso, el tema ambiental es un tema permanente en el programa de televisión Una Mirada, que se transmite en diferentes televisoras. Es una coproducción con CINAR SA, pero también se puede ver en Canal 14 de San Carlos, Canal 14 de Pérez Celedón, Nicoya TV, Limón TV, Altavisión, Canal 9 y también el canal de la Asamblea Legislativa. Y además, ahora tenemos un nuevo producto que se llama Cuentas y Cuentos, que son podcasts en los que también el tema ambiental y de gestión de residuos y de una cultura una cultura amigable con el ambiente también forma parte pues de la agenda permanente de la Oficina de Comunicación. Todo esto nos ha llevado a generar una alianza estratégica bastante fructífera con una campus sostenible y otras entidades de la Universidad Nacional que nos hemos unido como socios estratégicos para favorecer y fortalecer la cultura ambiental, el cambio de hábitos y la promoción de prácticas amigables con el ambiente, tanto dentro de la comunidad universitaria, sea con los académicos, los administrativos o los estudiantes, o sea también proyectando y transfiriendo el conocimiento que genera la Universidad Nacional a lo externo, sea a través de los medios de comunicación, de nuestros propios medios de comunicación o a través de actividades especiales que se realizan en las diferentes comunidades a lo largo y ancho del país. Y me gané 20 segundos, Charlie. Excelente, doña Maribel. Muchísimas gracias por esta respuesta tan clara, en realidad, y por compartirnos rápidamente todo lo relacionado con estos esfuerzos que hace la institución. Ahora me gustaría también que don Bernie compartiera con nosotros dos errores al menos frecuentes que se ha visto o que él ha podido ver en comunicación digital sobre sostenibilidad y la forma como comunicamos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos errores más comunes y cómo podrían corregirse? Don Bernie, si usted nos puede compartir un poco al respecto. Ay, vea, ya están los vientos alisios, Cristian. Vea, Doña viene una Olga tiene su micrófono activo. Gracias, doña Olga. Adelante, don Bernie. Listo, muy buenas tardes. Bueno, aprovechando los vientos alisios, son vientos de cambio, pues quiero agradecerles a ustedes también el espacio para poder compartir experiencias de lo que hemos logrado desde Código R, visibilizar también para generar un cambio conductual, que es lo que todos deseamos en la gran sombrilla de la sostenibilidad. Bueno, hablar de errores, a veces pasamos el límite, ¿verdad? Pero diría que en Costa Rica, básicamente, la gran amenaza que siempre tenemos es de que no hay una cultura de comunicación. Yo recuerdo que hace 15 años enviaron una muchacha una tesis para hablar con un servidor con respecto a la cultura de comunicación y básicamente le argumentaba con base en mi experiencia de que en Costa Rica pues no hay una cultura como tal eh, que permita una tierra fértil para la comunicación. De hecho, cuando hay algún problema organizacional o institucional, el primer presupuesto que se va es el de comunicación. Cuando se plantea un proyecto, al último casi que llaman y convocan es el de comunicación. Y bueno, cuando hablamos del tema de sostenibilidad, el reto se vuelve y el desafío se vuelve cada día más complicado. Bueno, en Código R hemos determinado durante 6 años, hemos venido siendo pioneros, ¿verdad? Como el primer programa en Costa Rica especializado en gestión integral de residuos y sostenibilidad. A través de televisión abierta, a través de 31 cableras en todo el territorio nacional, diferentes plataformas digitales, a través de una red precisamente de redes sociales, y hemos logrado llegar incluso a televisión abierta porque la conciencia ambiental debe ir acompañada también de la conciencia social. Y es poder darle oportunidad a aquellas comunidades que no tienen pues ni un dispositivo ni acceso a internet, eh, pues esta alternativa de tener acceso a información y a educación en el tema de la sostenibilidad. Y bueno, puntualmente para volcarnos en el tema que preguntaban en la dinámica de esta conferencia con respecto a los errores en comunicación sostenible, les decía, esta gran sombrilla es la falta de cultura de comunicación, pero específicamente
La gran amenaza que tenemos es esa comunicación superficial, como lo pueden ver en pantalla. Y hablamos ahí que precisamente la trampa que existe en estos momentos es no caer en la tendencia o en la moda y caer en el famoso greenwashing que ustedes ven ahí, ¿verdad? Básicamente, esa comunicación superficial, que es un grave error, es enfocarse básicamente en un mensaje emocional sin ningún sustento técnico ni datos verificables. Y eso evidentemente, cuando en comunicación trabajamos confianza y credibilidad, si caemos en esa comunicación superficial, se debilita todo eso. Entonces, como hablamos de un propósito, que es precisamente generar cambios conductuales para generar el cambio y como dicen los técnicos, mover la aguja, esto evidentemente viene a, a restar todo ese potencial que podríamos tener en la comunicación. Y cuando hablamos de una comunicación superficial, entonces también lo que hemos notado es que hay un desconocimiento incluso en la definición del contenido cuando se estructura, que a quienes andamos educando, cuando uno nota algunos esfuerzos que se hacen, porque debemos decirlo, que en este momento pues, hay un cúmulo de buenas voluntades, pero a veces no es como eh, lo justo o lo necesario. O sea, de buenas voluntades eh, hay muchas cosas, pero se cae en errores tan básicos como el ABC, que tiene que ver con este elemento que les decía precisamente de la comunicación superficial. Algo tan básico, por ejemplo, como saber la diferencia en términos de circularidad o economía circular, o llamar residuos, o ver notas o ver videos constantemente donde se refiere a basura. Y bueno, desde ese punto de vista, esa comunicación definitivamente en nada contribuye a que podamos educar, informar para un cambio. Dicho esto, las tres patas de la mesa en comunicación precisamente es informar, es educar y entretener. Ese entretener nosotros lo vemos como una parte esencial en codificar precisamente, en darle arroz y frijoles a un público para que logre entender eso, evitar los tecnicismos. Un segundo error precisamente es hablar desde la distancia. Eh, o diría yo, viendo el mundo desde la ventana, porque nos contaron. Definitivamente, para utilizar un término actual en la comunicación, ese conectar con las audiencias definitivamente tiene que darse desde el campo y desde los especialistas. En Código R nosotros tenemos una premisa que es precisamente estar donde se origina la noticia, donde ocurren los acontecimientos, donde se demuestra los retos que tenemos como país, que son los mismos a nivel mundial, y conversar y codificar los mensajes con los especialistas. Básicamente es un proceso que nos ha dado réditos, hablando de experiencia. ¿Réditos en qué? En el sentido de que, bueno, cada vez que nos hace llegar, por ejemplo, mensajes vía WhatsApp o vía plataformas digitales para conectar a diferentes actores de la cadena productiva, por ejemplo, en gestión integral de residuos, nos escriben de Guanacaste, de San Carlos, para poder hacer un conecte con gente que pueda disponer o comprar o vender o adquirir o producir o gestionar o transformar residuos. Nos damos cuenta que entonces tenemos una retroalimentación y esa credibilidad y confianza nos la hemos ganado precisamente por estar desde desde donde ocurren los acontecimientos. Eso ha sensibilizado y ha concientizado a las audiencias que nosotros manejamos de una manera increíble. Y nos damos cuenta por esa retroalimentación, por los mensajes que nos dejan por diferentes plataformas y porque nos ven ya como una herramienta precisamente para este, poder generar es el cambio. Historias, cotidianidad, entonces, ¿cómo lo podemos corregir? Precisamente con humanizar el mensaje.
como les ponía ahí en la dispositiva, es bajar los consejos técnicos a la vida real y comunicar con empatía e inclusión, no con superioridad. Eso en comunicación social es básico y fundamental para poder generar el cambio. Como ya se me va el tiempo, le voy a pedir a Charlene, por favor, que me ponga la siguiente dispositiva a modo de cierre de este primer bloque que me corresponde desde Código R. Yo quisiera cerrar este bloque precisamente con esta frase que dice: la comunicación sostenible no se trata solo de informar sobre el problema, sino de inspirar a ser parte de la solución. Porque cuando la gente entiende que esa es la parte, digamos, de la codificación de los mensajes y todo el contenido que podamos estar generando, es cuando la gente logra entender, sensibilizarse, concientizarse, logra entender, es cuando da un paso al frente y logra actuar. Ese es el verdadero poder de comunicar desde la sostenibilidad. Ya les digo, el primer reto es ir generando una cultura genuina y auténtica en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones, en nuestros medios de comunicación, eh, como un elemento cotidiano que se muestre cercano e inclusivo a las personas para conectar y poder generar ese cambio en, ya te digo, en una temática que nos tiene a nivel mundial con un gran desafío y que pasa el tiempo y no hemos logrado avanzar. Y quizás tomando ejemplos a nivel internacional, pues la educación es un pilar fundamental y eso lo logramos a través de la herramienta de la educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Bernie, también muy eficiente en el manejo del tiempo. Muchísimas gracias por mencionarnos estos errores que yo creo que todos y todas, pues de alguna manera vemos e identificamos, ¿verdad? En el proceso de comunicar, sobre todo cuando lo hacemos orientado a temas ambientales. Seguimos con doña Jennifer. Aquí, pues me parece que es una pregunta muy pertinente para los tiempos actuales, justamente. Y es que en un contexto donde la desinformación sobre la crisis ambiental circula tan ampliamente, ¿cómo podríamos nosotros abordar la comunicación ambiental y especialmente sobre la problemática del plástico para que la gente tome conciencia de la gravedad de la situación sin caer en un mensaje alarmista o dar la idea errónea de que es inevitable y que realmente ya no hay nada que podamos hacer porque vamos prácticamente destinados, ¿verdad?, a una crisis o a un fracaso? Entonces, ¿qué podríamos hacer, doña Jennifer? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Qué bonito estar aquí también con tanta gente que he compartido en otros espacios. Creo que la pregunta es súper importante en el sentido de decirnos qué nos queda, ¿ok? Entonces, estamos en un momento donde estamos saturados de la información, va y viene información de forma súper rápida. No sé si les ha pasado que ahora también vemos videos y ya una no sabe si es inteligencia artificial o qué. Y eso crea confusión cuando hablamos de la comunicación como tal. Entonces, estamos saturados de tanta información, pero el problema es que esta información muchísimas veces también es desinformación y entonces vivimos en medio de esta saturación mediática. Entonces, esto conlleva a que se distorsione nuestra percepción de la crisis ambiental. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima información positiva, negativa, alarmista, esperanzadora, ¿verdad? Entonces, las personas usuarias tenemos que agarrar esa información y procesarla, pero ¿cómo lo procesamos? Entonces, como estamos recibiendo todos los días tantísimos mensajes alarmantes, como que los huracanes y como que Jamaica, sí, como quedaron ahorita Jamaica, cómo está el tema de los incendios, la contaminación y demás. Entonces, son puras noticias que solo es la noticia como tal y no, y pasan dos cosas. Uno, no se explica la causa y dos, tampoco se proponen soluciones, que ese es el punto. Entonces, tenemos que recordar también que detrás de toda esta información que estamos recibiendo hay muchísimos intereses económicos. Y hablemos de intereses económicos de diferentes sectores, ¿ok? Entonces, y también conocemos el famoso tema este del algoritmo. Entonces, en el momento en el que ves un video por más de 30 segundos, por más de 15 segundos, el algoritmo identifica que ese tipo de información como usuaria te gusta, ¿ok? Entonces empieza
a tirarte solo información de ese tipo. Y cuando hablo del algoritmo, no hablo solo de TikTok, hablo de todas las redes sociales que consumimos o de las mismas búsquedas que hacemos en los buscadores como Google, ¿ok? Y entonces a partir de ahí también tenemos un tema que es súper interesante que nos preguntemos. Y es que entonces estamos sesgando la información que estamos recibiendo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la crisis ambiental y hablamos del plástico, sabemos que el plástico está en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, creo que la pregunta clave es cómo comunicamos esta crisis sin generar miedo o resignación y sin simplificar también un problema que es estructural. Entonces, lo que está pasando con la información es que se están generando dos efectos. O miedo y parálisis, recibo la información y me quedo y no sé cómo hacerla, o estamos recibiendo también negación y desconexión, ¿verdad? Porque entonces ahí te alertas y no sabes qué hacer. Entonces, en este contexto es súper importante que comuniquemos de forma tal que podamos reconstruir el vínculo emocional como tal. Entonces, cuando hablemos de la crisis ambiental, cuando hablemos del plástico propiamente, tenemos que entender que el plástico es un símbolo del sistema económico actual, ¿verdad? No es solo que vamos a hablar del plástico como una botella como tal. Y eso también es importante porque a veces se sataniza solo una de las cosas. Entonces decimos, no, es que estamos inundados de botellas plásticas o es que los océanos están inundados. No, 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 o sea, el plástico va muchísimo más allá que las botellas y las bolsas, ¿ok? Entonces eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchísimas veces la información que estamos recibiendo es información que viene del miedo. Entonces estamos mostrando imágenes cubiertas, playas, ¿verdad? Cubiertas de basuras, de bolsas plásticas, lo que decía ahorita, ¿verdad? De las botellas en el mar y a veces. Entonces, ¿esto qué pasa? Que el público en realidad no cambia el comportamiento, porque el mensaje que estamos dando es un mensaje de desesperanza. Estamos diciendo, así estamos y no podemos hacer nada diferente. Entonces, lo que hay que hacer es agarrar esto y transformarlo en historias de poder y posibilidad. ¿Y a qué nos referimos con eso? A que entonces no podemos tapar el sol con un dedo, como decimos popularmente, ¿verdad? Entonces, lo que sí podemos hacer es comunicar desde la verdad y desde la esperanza activa, ¿ok? Entonces, aquí es donde, ¿qué podemos hacer para comunicar de forma efectiva? Entonces, la clave va a ser siempre no ocultar los datos duros, porque los datos duros validan la información, validan nuestras campañas de comunicación y no podemos ocultar cuál es la realidad que tenemos, pero sí podemos contextualizarlos con un sentido político que es importante y humano. ¿Por qué político? Porque tenemos también que hacer corresponsables a quienes pueden, pues, generar políticas públicas como tal, y humano, y ahorita Bernie lo decía también, ¿verdad? Porque tenemos que mostrar el rostro de las personas en todas las informaciones que pasamos. Entonces, durante muchísimo tiempo se usaron estas imágenes impactantes y mensajes como esto que decía, estamos inundados, el planeta se está muriendo, ya es demasiado tarde, ¿verdad? Y cuando hacemos campañas de comunicación, siempre hay que preguntarnos, ¿para qué es esta campaña de comunicación? Y en efecto, las campañas de comunicación son para generar cambio en la población, ¿ok? Entonces, podemos cambiar estos mensajes como estamos en un punto crítico, ¿ok? No estamos ocultando la información, pero hay decisiones colectivas que pueden cambiar el rumbo hacia donde vamos. ¿Ok? Entonces, no estamos suavizando la realidad, pero lo que sí es que le estamos dando un sentido y una dirección. Estamos reconociendo que tenemos un problema, estamos reconociendo que el problema es colectivo, que no es individual, que eso es súper importante, pero también podemos mostrar opciones concretas. Entonces, podemos decir que no se trata solo de reciclar más, sino, por ejemplo, también de exigir políticas públicas, que sé que hay organizaciones aquí que de la mano de sus campañas de comunicación trabajan en esto, ¿verdad? En este lobby político para poder generar estas políticas públicas que apoyen al país. Luego,
tenemos que hablar un poquitito también cuando hablamos de este rostro humano que decíamos. Entonces podemos identificar historias desde las comunidades, ¿verdad? Y hablar de los impactos de la crisis climática que estamos teniendo. Entonces, cómo las comunidades costeras y rurales se están viendo afectadas, pero ojo. También no es solo mostrar la contaminación, ¿verdad? Es mostrar también cómo estas comunidades de forma colectiva y ética están trabajando para solventar el problema que tienen en las comunidades. Entonces, para ir cerrando, que voy aquí como rápido por el tiempo, sería importante hablar justamente sobre movilizar, no solo por datos, sino por relatos humanos, que esto es súper importante. Usar un lenguaje cercano y emocional, no un lenguaje técnico, porque a veces hablamos de economía circular y podemos sí hablar de economía circular, pero ¿para quiénes? De pronto para un sector que ya estamos sensibilizados, pero si estamos haciendo campañas de comunicación masivas, pues economía circular lo va a entender una parte de la población muy pequeña. Entonces ahí tenemos que apoyarnos un poco de la ciencia, lo que decía, la data dura que tenemos y que es importante, pero también bajarlo. Entonces, hay un punto fundamental en esto que es visibilizar la responsabilidad de todas las partes, que esto también es importante. ¿Para qué? Para que el individuo no sienta que pues que tiene que hacerlo solo, porque la realidad es que cuando empieza a sentir que tiene que hacerlo solo y que los cambios que está haciendo no son suficientes, entonces ahí va a entrar el tema de la desesperanza, como decíamos ahorita, ¿ok? Sino que tenemos que dejar que es un cambio de estructura colectivo, ¿ok? Y esto es fundamental en las campañas de comunicación masivas que hagamos. Y lo otro, que ya lo conocemos la mayoría de las personas comunicadoras, es cómo transformar este mensaje a una acción colectiva, ¿verdad? Entonces, cómo podemos motivar la participación y la corresponsabilidad para que todas las personas que estamos en la cadena, por decirlo de alguna forma, pues entonces agarremos estos mensajes con propósito. Tenemos que recordar que comunicamos para transformar, no solo por informar, y no podemos perder esto de vista cuando hablamos de campañas de comunicación. Tenemos que estarlas revisando de forma constante para ver cómo realmente estamos respondiendo al problema general que nos planteamos. Y la comunicación ambiental no debe ni puede limitarse a mostrar lo que se está perdiendo, sino que debe activar lo que podemos ganar y transformarlo en herramientas que se le puede dar a la ciudadanía. Y ya para cerrar, hay que tener claros también que la crisis ambiental no es inevitable y que cada una de las palabras que elijamos colocar en nuestras campañas de comunicación puede ayudar a construir la conciencia colectiva que necesitamos. Muy bien, muchísimas gracias, Jennifer. Y siguiendo con este tema de cómo se maneja, ¿verdad? Justamente la data y la información, quisiera que doña Noelia nos hable un poquito de, pues, en este entorno digital, ¿verdad? Donde esta justamente información se consume muy rápido, ¿cómo logran captar la atención del público sobre la importancia del manejo responsable de residuos, en especial de la problemática del plástico, y cómo lidian todos los días, ¿verdad? Con la oposición de algunos sectores a que esta información se pueda divulgar de una manera transparente? Doña Noelia. Gracias, Charlene. Recién estoy cumpliendo 30 años. Me parece que todavía no me calza el término doña. Pero estoy muy agradecida por el espacio, por la invitación, por compartir con ustedes. Como les contó Charlene al inicio, he sido periodista por 8 años en La Voz de Guanacaste, editora y recién también directora. Lo que justamente quería venir a compartir hoy es lo que nosotros hemos aprendido en este camino, que La Voz lo ha hecho desde antes de que yo llegara a la organización para comunicar los temas ambientales, y ha sido un camino bastante de altos y bajos, porque es mucho de ir entendiendo el comportamiento de las audiencias, digamos, pero a nosotros nos gusta llamarle más comunidades, ¿verdad? De esas personas que realmente a quienes queremos que les llegue la información, con las que nos estamos vinculando, cómo llegarles de la forma adecuada para involucrarnos todos en las conversaciones que nos interesan. Y una de esas conversaciones que a nosotros desde La Voz de Guanacaste nos interesa muchísimo promover son los temas ambientales, sin duda.
que Guanacaste enfrenta bastantes retos en los impactos que está generando la crisis climática. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo, como han visto, inundaciones bastante graves por las lluvias intensas de estos últimos días. Pero al mismo tiempo, algo que está pasando y que es realmente esperanzador son las acciones positivas y acciones movilizadoras, ¿verdad? Que también se están gestando desde muchos frentes, no solo desde las comunidades, sino también incluso desde los gobiernos locales, desde organizaciones. Lo que nosotros manejamos y lidiamos en estos tiempos es una tendencia global de una apatía a las noticias, una apatía a los medios de comunicación. Eso está documentado, eso está registrado. Cada vez las personas a nivel mundial consumen menos noticias y es un reto que nosotros tenemos no solo por querer demostrar el valor de nuestro trabajo, sino porque realmente el periodismo es un servicio público, ¿verdad? Y como tal, tenemos esta intención de no solo informar, sino de explicar, y movilizar, dependiendo del medio de comunicación que se trate, pero en nuestro caso, como La Voz de Guanacaste, sí nos interesa generar cambio o motivar al cambio, ¿verdad? Entonces, frente a esta realidad, hubo un piloto que aplicamos en La Voz de Guanacaste ya hace algunos años y que fue realmente exitoso, el primero en América Latina, y que va mucho con esto que estaban compartiendo los compañeros anteriores, sobre todo Jennifer y Don Bernie. Esta tendencia y este proyecto de periodismo de soluciones, así es como se llama. El periodismo de soluciones busca visibilizar qué acciones se están emprendiendo desde las comunidades para resolver los retos y los problemas que tenemos y que enfrentamos todos. Sin ignorar, y eso es bien importante, el periodismo de soluciones no se trata de un periodismo feliz, pero que sí evidencia que las acciones que se están haciendo están teniendo resultados. Y en temas ambientales, que fue donde mayormente lo aplicamos, esto fue realmente exitoso porque además no solamente promovemos una conversación que motiva al cambio, que te hace sentir como persona, habitante de una comunidad, que sí se puede hacer algo, que sí hay resultados, que no todo está perdido, sino que al mismo tiempo, desde la perspectiva de los medios de comunicación, está demostrado, está documentado de nuevo a nivel mundial con esta tendencia periodística, el periodismo de soluciones que cada vez gana más fuerza, cómo ayuda a que las personas sientan más, tengan otra vez esa conexión para consumir noticias. Porque, de nuevo, no te están contando noticias felices, no se trata de contar noticias felices, sino de noticias, de acciones movilizadoras que además están teniendo resultados. Y esto es bien importante, que haya resultados de por medio y no solamente intenciones. Nosotros en La Voz de Guanacaste, con este proyecto de periodismo de soluciones, tuvimos muchísimos resultados en el consumo de las noticias, sobre todo las escritas en el sitio web, que además, como hemos compartido, muchísimo que ahora se consume, muchísima la información está en redes sociales. Las personas pasamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿verdad? Y ha sido un reto también para los medios de comunicación poder conservar nuestro sitio web o ese valor en el sitio web. Entonces, con este proyecto piloto de Periodismo Soluciones pudimos documentar un incremento en la visitación al sitio web, por ejemplo, y que al final se termina traduciendo en la gran importancia también de llevar estos contenidos que reporteamos, que investigamos y que visibilizamos en nuestros reportajes a redes sociales. Y esta es una acción que obviamente también llevamos a cabo para poder combatir digamos, este desinterés y este mar de información que en este momento tenemos. La forma de entender las formas de consumo de las audiencias, ¿verdad? Sin perder la esencia. Nosotros en La Voz tenemos esta cualidad de que realmente nuestro primordial monitoreo no se basa en clics, no se basa en ese tipo de estadísticas de masivas, ¿verdad? A nosotros nos importa más qué conversaciones pueden generar nuestras publicaciones y así lo hemos hecho cubriendo temas ambientales, cubriendo temas de gestión de residuos, ¿verdad? ¿Qué conversaciones generan estas publicaciones que hacemos? Nos interesa mucho y ahorita les voy a compartir en el chat ejemplos de todo esto que les estoy compartiendo para que puedan echarle un ojo, pero
si alguna, que nos pasó mucho con ese proyecto de periodismo de soluciones, de repente contábamos que en una comunidad de Nicoya, por ejemplo, estaban empezando un proyecto piloto de compostaje y de repente nos dábamos cuenta que una comunidad en otro sector de Guanacaste se enteró de este proyecto, ¿verdad? Por una noticia de La Voz y quisieron replicarlo. Y como el periodismo de soluciones no solo cuenta qué es lo que se hace, sino muy detallado cómo es que se hace, podían replicar esta iniciativa, ¿verdad? Entonces, como este periodismo que motiva, que inspira y que moviliza es bien importante para nosotros. Y por último, porque ya me queda un minutito, este enfoque de dar siempre valor en el contenido que publicamos nos ha traído también esta capacidad de poder aliarnos o tener contenido patrocinado de empresas que hacen posible que tengamos contenido de valor para nuestras audiencias. Y les doy el ejemplo concreto. Con Coca-Cola nosotros tuvimos un proyecto propio que se llamaba La Familia Papita. Entonces la Familia Papita eran unas ilustraciones que hacía nuestro compañero diseñador gráfico, donde sobre todo en épocas de vacaciones, por ejemplo, él compartía consejos para gestionar tus residuos en tus vacaciones. Entonces se veía esta familia Papita ilustrada en la playa haciendo diferentes acciones, ¿verdad? Para poder gestionar bien sus residuos. Y después a Coca-Cola le llamó tanto la atención tanto este proyecto de Familia Papita que patrocinaron algunos episodios de la Familia Papita y así pudimos compartir de forma muy atractiva para las audiencias este tema. Y sobre la última pregunta que me hacía Charlene sobre cómo lidiar con la oposición y la resistencia, digamos, que pueden tener ciertos actores, realmente nosotros hemos aprendido que la mejor forma es la evidencia, la transparencia y la empatía. O sea, nosotros siempre al enfrentarnos con personas, con comunidades o con corporaciones que pueden estar en contra de lo que queremos publicar o nuestros cuestionamientos. Somos muy transparentes y siempre damos espacios a sus voces, ¿verdad? Y cuando entienden que no buscamos atacar, sino rendir cuentas y construir soluciones colectivas, entonces realmente llegamos como a un diálogo que sí es posible. No hemos tenido, nuestros valores son bien claros y al final nuestra prioridad es la información verificada, la verificación de fuentes además y que siempre tengan su espacio, ¿no? Para poder dar su versión de los hechos, pero realmente en esto somos muy firmes en nuestras convicciones y en el periodismo riguroso que hacemos. Muy bien, muchísimas gracias, Noelia, por la Gracias. información que nos compartes. Y cerramos esta ronda de intervenciones con doña Valentina París, quien nos hablará desde su experiencia en la producción de contenidos de sostenibilidad. Y a ella quisiera hacerle una consulta muy puntual y es, ¿qué herramientas o formatos han demostrado ser más efectivos para transmitir mensajes claros y generar conciencia sobre la contaminación plástica? Doña Valentina, adelante. Gracias, Charlene. Bueno, gracias a todos y todas. Y disculpen para poner aquí el tiempo y no excederme. Rápidamente, para hablarles y dar la introducción de eCoin sin extenderme mucho, es solamente comentarles que es una plataforma tecnológica que justamente vino para incentivar en las personas ese cambio de hábitos y de cultura. Nos dimos cuenta que si bien habían personas que les interesaba mucho el tema ambiental y querían ver de qué manera participar, había un grupo que necesitaba como una motivación extra, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos que llegar a todos los públicos y tratar de que sea el cambio de hábitos y de cultura finalmente sea lo más masivo posible, ¿no? Entonces, esta plataforma funciona con pasos sencillos, porque la idea es, así tiene que ser todo el mensaje, de que cómo la persona se puede incorporar en hacer una buena gestión de sus residuos desde cuando se genera, pero incluso desde antes, desde el momento en que van a consumir, cómo pueden tomar buenas decisiones. Entonces, eCoins funciona en pasos de separar residuos, entregarlos a un gestor autorizado y ganar puntos al entregarlos, básicamente, ¿no? Y para eso tenemos diferentes mecanismos de comunicación. Tenemos una página web para el que quiera conocer sobre los residuos, las características, cuáles son los diferentes puntos de acopio, puedan tenerlo. También tenemos una app donde
como una de nuestras herramientas más valiosas porque la persona puede hacer absolutamente todo a través de esa app. Encontrar la información, reportar sus residuos, ganar los puntos y canjearlo por sorteos que tenemos todos los meses, ¿no? Tenemos juegos, que es una forma también de educar. Hoy en día sabemos que los juegos anclan a la población juvenil. Entonces, esto es una forma de que aprendan a separar sus residuos limpios y secos y de qué manera lo deben de hacer. Y algo importante, poder recolectar datos. ¿Ok? Por eso tenemos un panel de información donde toda esta plataforma nos permite recolectar información en tiempo real de dónde se están entregando los residuos, qué tipo, quiénes, cuándo, cómo y dónde, ¿no? Sin embargo, por supuesto que hay una comunicación que tiene que ir a través de los diferentes medios de comunicación y en nuestro caso también de redes sociales. Y cada una tiene un público y por eso cada una tiene que tener una forma de llegarle a ese público. Entonces, también el mensaje tiene que ser diversificado al público que queremos llegar, sin perder, como decía Bernie, como decía Noelia también, el sustento de la información. O sea, nosotros conectamos, tratamos de conectar con las personas, con la emoción, pero sin perder de vista que todo tenga un componente técnico, que tenga también información válida y que finalmente pueda generar un cambio en las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar este mensaje? Ay, perdón, se me desconectó. Voy a volver a conectar. Creo que ahora sí. Entonces, ¿cómo llegar a este mensaje, no? Sabemos que el tema de los plásticos es súper amplio, es complejo, hay muchos tipos, algunos se reciclan, otros no, cuáles son las técnicas localmente, qué contamos, con qué infraestructura contamos para reciclarlo, cuáles son las leyes que tenemos. Es un tema muy amplio y complejo que no podemos transmitir de esa manera al público en general, ¿no? Por un lado, hay que aterrizar el mensaje no porque no conozcamos el tema, pero hay que llegar al público. Hay que hacerlo súper sencillo para que no genere más bien, no, eso se escapa de mí, es mucho el problema, yo no, ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces, si bien hay datos de 400 toneladas de plástico terminan en los ríos y mares diariamente, en Costa Rica, más de 400 millones de toneladas de plástico se producen al año. En el 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. Son datos que realmente asombran, sin embargo, en muchos no tenemos cuánto puede ser eso. O sea, ¿cómo podemos aterrizar o quién de nosotros puede dimensionar lo que representa 400 millones de toneladas de plástico? Esa información hay que aterrizarla, hay que hacerlo tangible para las personas. No es lo mismo que yo diga que hay una isla de plástico de 1,6 millones de kilómetros cuadrados a que diga que hay una isla de plástico del tamaño casi que de México. Entonces, así las personas pueden decir, ah, no, ya sé a qué se refiere, dimensiono el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que toque con la persona? Porque sin duda hay que tocar con la emoción, sin perder de vista lo técnico, lo institucional, lo legal, ¿verdad? Pero hay que conectar con la persona eh, para que justamente se genere ese clic emocional y que movilice a una conducta. Hay diferentes formas. Hay algunos que se movilizan con datos, otros se movilizan por una acción concreta, otros se movilizan porque quieren tener un propósito y formar parte de ese propósito. Entonces, por eso el mensaje tiene que ser diverso y poder conectar con diferentes públicos, ¿no? Algo importante es que muchas veces este tema de los plásticos, la gente lo siente muy lejano, porque hablamos mucho de la contaminación de los océanos, de las islas de plástico, de que, bueno, los ríos, pero vamos a suponer, si yo vivo en la ciudad, quizás yo qué tengo que ver con una isla de plástico, no tengo nada que ver, yo vivo en la ciudad. Entonces, ¿cómo realmente logramos que se sienta cercano? Que la persona, más allá que vea un problema, que lo tenemos que informar, pueda decir, ok, ¿qué acción concreta puedo hacer yo? ¿Qué tengo que hacer en el momento en que consumo? ¿Y cómo eso puede repercutir positivamente en ese problema grande que lo siento tan lejano, ¿no? Entonces, es acercar el problema a cada uno de nosotros. Eso es importantísimo porque cuando nos sentimos parte de la solución y que veamos que nuestro esfuerzo, por más que puede ser pequeño en comparación con la magnitud del problema, es lo que necesitamos. Eso es lo que se necesita, que tú tengas acciones concretas.
Entonces, ¿qué hago con los plásticos que genero? ¿Cómo lo evito en la toma de decisiones a la hora de consumir? ¿Cómo lo gestiono de manera correcta? Entonces, parte de las herramientas que nosotros utilizamos, bueno, son historias visuales, testimoniales de personas que están involucradas en todo lo que es el manejo de residuos, infografías, datos simples, datos reales, pero llevados de manera simple para que puedan dimensionarse y entenderse de mejor manera. En ocasiones utilizamos hasta memes, porque lo importante es, epa, atraigo tu atención de una manera súper simple, incluso graciosa, y te doy información una vez que estás capturado, ¿no? Eh, y hay palabras claves importantes en ese llamado de la acción, limpio, seco, separado. Eso tan sencillito ha generado un cambio inmenso en lo que es la conducta de cómo entregar nuestros residuos para que puedan ser reciclados. Artes, información corta, sencilla, como ya les mencioné, y un llamado a la acción, importantísimo. No solamente quedarnos en datos, en información general, en problemas, sino en cómo van a participar. Incluso aprovechar también influenciadores locales, aquí tenemos testimoniales de centros de acopio. No es que dejemos de informar de cuáles son los diferentes tipos de plástico, cómo reciclarlos, cuáles sí, cuáles no, pero de una manera súper sencilla y que la gente realmente sienta que absolutamente todos pueden participar, donde sea que se encuentren. Ya me quedan unos pocos segundos. Entonces son videos, reel, artes, con información clara, sencilla, puntual, sin mucho texto. La gente, lamentándolo mucho, pero hoy en día las personas casi no quieren leer. Entonces, por supuesto que los mensajes tienen que irse adaptando, incluso con la gamificación, que es parte de lo que nosotros hacemos. La gamificación es un mecanismo también de atracción para que luego estén abiertos a toda la información que hay al respecto, ¿no? Y ya para cerrar, que ya me pasé 20 segundos y disculpen, eh, eh, el viaje del usuario, que el usuario sepa exactamente qué es lo que debe hacer para formar parte, segmentar la información para los diferentes públicos, medir la información y mostrarla es importante y irla ajustando a las nuevas realidades, por supuesto, y repetir mensajes, repetir mensajes. Imagínense que absolutamente todos los medios de comunicación, instituciones, empresas, comunicáramos de 1 minuto de limpieza de playa cada vez que vayamos y que ese sea un mensaje masivo, que todos lo hagamos, ya se empieza a transformar en una conducta para la sociedad en general. Y ya quiero cerrar, solamente contar de que justamente en Ecoins buscamos tener todos esos mecanismos de incentivo, información y trazabilidad y datos. Muchísimas gracias. Ya no quiero. Muchísimas gracias, doña Valentina. Bueno, agradecemos sinceramente a todos y todas nuestros panelistas por compartir su conocimiento, su pasión. Yo para finalizar rápidamente, ahí les pediría que seamos bien concretos. En menos de 1 minuto, ¿nos podrían compartir un tip para liderar una estrategia de comunicación efectiva e inspiradora que nos ayude a actuar y a generar cambios reales y a transformar esos entornos y esas realidades? Tal vez inicio de atrás para adelante, doña Valentina, usted nos podría compartir ese tip. Perdón, es que no tenía el audio puesto, disculpen. Bueno, el tips sería que no basta con que se diga y se plantee el problema, sino para mí lo fundamental es qué puedes hacer hoy y que cada persona esté clara de cuál es su rol y su participación en todo este problema que nos involucra a todos. Entonces, algo importantísimo es justamente a ese llamado a la acción de la ciudadanía en general. Muchísimas gracias, Noelia. Gracias. Yo creo que mi tip, mi consejo, que es algo que valoro mucho desde mi ejercicio, es la escucha activa de las comunidades para entenderlas, para entender sus preocupaciones, para entender sus intereses y para entender incluso sus formas de consumo, ¿verdad? Es la forma, esa es la forma, al entenderlas a ellas, a escucharlas, es cómo podemos plantear, llevar información tan importante como es la gestión de residuos, la gestión del plástico, ¿verdad? A ellas. Entonces, primero, antes de todo, escuchar a la gente y a partir de ahí plantear líneas de acción. Excelente. Jennifer. Va un poquito todo similar a lo que acaba de decir Noelia, definitivamente.
es crear las estrategias en función del público al que se hace, pero no sentados desde un escritorio, sino escuchando cuál es la necesidad que tienen, cuáles son las realidades también que tienen estas personas o estas comunidades u organizaciones para poder hacer los cambios, qué es lo que las mueve para hacerlo, qué es lo que les preocupa y cuáles son las herramientas con las que cuentan. Genial. Don Bernie. Yo diría que tiene que ser una comunicación congruente, que lo que nosotros decimos sea lo que hagamos. Si no es así, en el proceso, en el caminar, nos vamos a confundir y vamos a confundir a nuestras audiencias. Y además, agreguémosle mucha pasión para poder ser transformadores. Qué importante, claro que sí. Doña Maribel, cerramos con usted. ¿Cuál es su tip? Bueno, desde la experiencia que se ha vivido en la Universidad Nacional, yo pienso que lo que hay que reforzar es el sentido de comunidad y pertenencia. En la medida en la que la gente se siente parte de, se identifica y al identificarse, pues se suma. En la Universidad Nacional se ha trabajado así desde los primerísimos talleres en el 2011. Se trabajó en pequeños grupos, unidad por unidad, oficina por oficina, de manera que cada quien fuera tomando conciencia de su situación y de las necesidades de su pequeña comunidad antes de formar parte de la gran comunidad Universidad Nacional. Y poco a poco, al ir ensanchando el panorama, pues cada uno y cada una de nosotras nos hemos sentido parte de esta lucha y comprometidos con las iniciativas que se están desarrollando. Muy bien, muchísimas gracias a todos y todas. Pasamos rápidamente al espacio de preguntas y respuestas. Por acá, bueno, les invito a quienes nos acompañan a que puedan levantar la manito si así lo ven bien. Por acá tenemos dos preguntas. Bueno, una es una solicitud de información, entonces pedirle a los y las panelistas que si hay información que quieran compartir también con la audiencia, pues pueden hacerlo. Igualmente nosotros haremos un envío, ¿verdad? Con información de evidencia de esta sesión que hemos tenido el día de hoy, así como la grabación y algunos materiales que nuestros panelistas quieran compartir. Tenemos una pregunta acá, vamos a atender estas dos que tenemos por acá. Una nos indica que qué papel pueden jugar las alianzas entre diferentes medios de comunicación, como aquellos del sector privado, algunas organizaciones ambientales, para ampliar los mensajes sobre sostenibilidad y lograr impactos reales en la sociedad. Y esta pregunta se la están dirigiendo justamente a doña Valentina. Bueno, imagínense, las alianzas son indispensables, indispensables. Es increíble cómo un mismo mensaje que se comunique de manera mancomunada puede generar un impacto mancomunado, o sea, masivo, ¿no? Entonces, realmente eso es indispensable. Nosotros en eCoins tenemos alianza con 74 municipalidades y parte de la comunicación que generamos la compartimos con las municipalidades, no todas, pero algunas también lo replican en sus redes. Y nosotros, como tenemos el panel de información, podemos ver cómo con esa comunicación compartida empiezan a cambiar las estadísticas. Entonces es interesante cómo no solamente decimos, comunicamos qué sucedió, de repente vemos cómo una comunicación tiene un impacto con la cantidad de personas que están entregando sus residuos en los diferentes centros de acopio. Algo que nos pasa es que, por eso yo decía que la comunicación tiene que además ser permanente. También vemos de que si algo se deja de comunicar, por más que ya lo hicimos quizás hace 6 meses, es como que la gente perdió la rutina. No conectamos otra vez, dijeron, ay, ya se me olvidó ahorita, ya empezó a dejar de ser una prioridad. Entonces, por eso es importantísimo que el mensaje sea continuo, permanente y masivo. Es decir, que absolutamente todos, ojalá, pudiéramos conectarnos con un mismo mensaje para lograr un cambio de conducta, ¿no? General. Entonces, las alianzas son parte del proceso que tenemos y la barrera que tenemos que superar. Muchas gracias. Tengo por acá una pregunta dirigida a don Bernie. Em, ¿Cómo podemos desde la comunicación contribuir a cambiar hábitos cotidianos de consumo y quiénes deberían de sumarse a estos esfuerzos? Bueno, muy bien. Definitivamente, ¿quiénes deberían sumarse? Pues todos, quienes pertenecemos a la cadena productiva, ¿verdad? Desde quien
produce hasta quien consume. Costa Rica tiene vasta teoría y políticas estratégicas con respecto a la producción y consumo sostenible, ¿verdad? Y cómo podemos generar ese cambio conductual. Realmente yo tengo 28 años en comunicación dentro y fuera del país. Y realmente, digamos, las campañas que más han marcado cambios conductuales son inspiradoras, ¿verdad? Por eso hablo mucho de humanizar, de una comunicación que se muestre cercana, que haya empatía. Nosotros no podemos hablar desde el escritorio o desde una ventana. Yo vuelvo, insisto, en nuestro lema de que nosotros vamos donde ocurre la noticia. Mira, nosotros hemos caminado con recuperadores base, con centros de acopio, con unidades de cumplimiento, con gestores autorizados, con empresarios, con autoridades. O sea, entendemos dónde le duele a cada uno y tratamos de ser empáticos y comunicar eso y abrir la mente y sensibilizar y concientizar a los diferentes actores para que logremos entender y a partir de entendernos conectar y a partir de conectar generar el cambio. Y hay experiencias en países internacionales que lograron avanzar en el desafío de los residuos con educación. Por eso yo insistiré hasta el final en una comunicación que informe para tomar más y mejores decisiones y que eduque para generar ese cambio conductual. Definitivamente, esa es la ruta y que tenemos que hacerlo con mucha felicidad. Y yo sé que a veces nos desalienta todas esas informaciones y noticias que vemos, pero debemos ser agentes quienes estamos adentro de este barco, la sostenibilidad, debemos inspirar el cambio a raíz de aceptar la realidad, pero también ser agentes de cambio, pero agentes que lleven esperanza de que sí es posible, porque si otros lo han logrado, nosotros acá en Costa Rica, estoy seguro, completamente seguro que sí, que también lo vamos a hacer. Muy bien, muchas gracias. Tengo una por acá. Vamos a responder dos preguntitas más. Tengo una que no especifica si hay alguna persona a la que esté dirigida a nuestros panelistas, así que les pediría por favor que si alguno o alguna de ustedes quiere contestar, lo haga libremente y de una manera concisa, ¿verdad? Nos preguntan por acá en el contexto de sobreinformación y de fatiga, ¿verdad? Respecto a la información, ¿qué tipo de historia o narrativa creen que conecta mejor con la audiencia? O sea, ¿qué puede ser lo más efectivo sin andarnos por las ramas? Prácticamente es lo que quiere decir esta pregunta y que logremos mantener realmente el interés por un tema relacionado con residuos, economía circular y ambiente. Entonces, abro aquí rápidamente. ¿Quién de los panelistas estaría interesado en contestar? Bueno, yo puedo dar mi percepción sobre... ¿Me puedo repetir la pregunta? Es como que resulta más útil en un momento donde hay demasiada información, sobre Sí, información, ¿verdad? básicamente es como cuando hay tanta información y tanta fatiga respecto a esto, cómo logramos captar y mantener esa atención sobre estos temas. Sí, a ver, a mí me llama mucho la atención la corriente actual de las personas creadoras de contenido, ¿verdad? De repente vemos que incluso las marcas quieren pautar con creadores de contenido y no con los medios de comunicación, ¿verdad? Es como una forma en la que, de nuevo, los medios, ahí tenemos un gran reto por delante. Y yo creo que lo que hace que los creadores de contenido sean tan efectivos en este momento es esa cercanía que ellos muestran, ¿verdad? Que se muestran como son, ¿no? Como personas cotidianas, súper cercanas, compartiendo sus vidas. Entonces, como esa que va de nuevo un poco como con lo que decía Don Bernie, esa humanización, ¿verdad? De la información sin mucho protocolo, como sacándola de la caja, ¿verdad? Haciéndolo lo más cercana posible, creo que es una gran herramienta para poder compartirla tanto de parte desde las mismas organizaciones que trabajan en estos temas, hasta incluso nosotros como medios de comunicación, ¿verdad? Salirnos un poco de los esquemas tradicionales y poder mirar esas tendencias que tienen una lógica detrás de, de hacerla cercana, de hacerla humana y lo más cotidiana posible. Muy bien, muchísimas gracias. Y está viendo que la otra pregunta que tenemos por acá hace nuevamente alusión a que si es posible el tema de poder compartir mayores materiales. Entonces, nuevamente, pues le recordamos a la audiencia que estaremos haciendo llegar material también vía correo electrónico. Así que
Agradecerles muchísimo a todos nuestros panelistas, a las personas que se quedan con nosotros también hasta el final de esta sesión. De esta manera, pues llegamos al final de esta sesión de pláticas de plástico, la penúltima ya del año. Nos despedimos prácticamente con la sesión ya de noviembre. Deseamos realmente desde el PNUD que este encuentro nos impulse a comunicar con una intención, con pasión, como decía don Bernie, recordando que cada palabra, cada historia, cada mensaje tiene un poder de generar cambios reales. Sigamos trabajando juntos y juntas, transformando e informando en acción y construyendo un futuro más limpio, sostenible y libre de contaminación plástica. De parte del Ministerio de Salud, el MINAE, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial y todo el equipo organizador, les agradecemos profundamente su participación. Les invitamos a estar pendientes de la última plática de este año que se realizará el próximo 26 de noviembre y en el que vamos a abordar algunos esfuerzos innovadores desde la empresa privada principalmente para atender esa contaminación por plásticos y de la cual van a poder encontrar más información a través de nuestras redes sociales y canales oficiales. Muchísimas gracias, nos despedimos agradeciendo su tiempo, la atención y su compromiso. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima plática de plástico. Gracias. Muchas gracias.